Pero es bueno estar aquí de nuevo en la casa del Señor, en la iglesia en la que Dios nos ha colocado. Y yo quisiera precisamente, a la luz de que estamos en un inicio de año, yo quisiera reflexionar con ustedes uno de los pasajes bíblicos preferidos de mi persona. Y a través de los años, este pasaje yo lo he citado en múltiples ocasiones, yo lo he meditado, lo he enseñado y sigue siendo como una especie de faro al que yo miro cuando las aguas de la vida se agitan. Echo atrás, por así decirlo, lo miro y el pasaje me sirve de guía, de instrucción y de enseñanza. Y me refiero al Salmo 1, sobre todo en sus primeros 3 versículos. Es un salmo, como decía, muy conocido y al cual yo le tengo un afecto y un cariño especial por lo mucho que instruye y lo mucho que sirve para guiar nuestros pasos en este mundo. Quisiera que lo leamos, los primeros 3 versos del Salmo 1, y reflexionemos y meditemos en este texto que me parece que es muy apropiado al inicio de un año. Salmo 1, comenzando en el versículo 1, nos dice la palabra de la siguiente manera: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Esos son los 3 versículos que me interesa que reflexionemos de este Salmo 1. Y la razón por la que este pasaje es uno de mis preferidos es porque trata de una manera muy llana, muy sencilla y sobre todo práctica una de las preguntas más profundas e importantes que uno se puede hacer como ser humano. ¿Qué hace dichosa una vida? Cuando vemos una vida de cualquier persona, ¿cómo sabemos si esa es una buena vida? Una vida bien vivida, una vida plena, una vida feliz en el sentido profundo de la expresión. Y este salmo, como les decía, creo que responde a estas preguntas profundas y significativas de una manera muy llana, muy sencilla y muy práctica. Y aunque nosotros no hayamos pensado en estas preguntas de esta manera, y aunque no hayamos pensado qué hace dichosa una vida, porque es una pregunta filosófica, existencial, todos nosotros tenemos una idea de qué hace dichosa una vida. Tenemos criterios personales a través de los cuales nosotros decimos si una vida es buena o una vida es mala. Hay cosas que nosotros valoramos, apreciamos y le damos importancia, y cuando la vemos en alguien hasta la envidiamos en el buen sentido. Nosotros tenemos esos criterios a través de los cuales juzgamos si una vida es dichosa o no. No estoy diciendo que sean correctos o incorrectos, pero todos tenemos, aunque no nos hayamos hecho esta pregunta filosófica, todos tenemos criterios a través de los cuales juzgamos si una vida es dichosa o no. Algunos entienden que una vida dichosa está asociada a la acumulación de posesiones materiales. Hay gente que persigue las posesiones porque entiende y asocia que el valor, que el placer, que la comodidad, que el poder que me dan las posesiones me dan plenitud y me hacen dichoso. Y la gente persigue la carrera de la acumulación por ese motivo. Otras personas entienden que no, que es el éxito profesional. No es que le dicen que no a las posesiones materiales, sino que también el éxito profesional y el aplauso y el reconocimiento del mundo en mi campo me daría una especie de dicha con la que de yo tenerlo me sentiría pleno o me sentiría satisfecho. Hay algunos que piensan que es una relación sentimental la que necesitan para poderse sentir satisfechos y plenos y dichosos. Quizás tener una familia me haría dichoso en la vida.
Algunos piensan también que el placer o la comodidad o dar riendas sueltas a los deseos de su carne, de su cuerpo, de su corazón, pues es eso lo que garantiza la vida plena y la vida dichosa. U otros entienden que es si alcanzo una determinada figura, si tengo un determinado tamaño, un determinado peso, una determinada definición de mi cuerpo, que yo me vea bien, que otros me admiren. ¡Qué bien te ves! Hay gente que asocia la estética con la dicha en la vida, con la plenitud de la vida. Y ahí podemos poner un largo etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene criterios a través de los cuales juzga si una vida es dichosa o no. Y uno persigue entonces esas cosas que uno cree que hacen dichosa la vida. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios que son aquellos elementos o componentes o criterios que hacen que una vida humana sea dichosa y pueda llamarse una buena vida? ¿Qué es lo que dice Dios? Y esa es la pregunta que responde, como decía hace un momentito, el Salmo 1. Y es bueno que lo hagamos ahora a principio de año, porque yo creo que si tenemos claro esto, quizás hay alguna de las resoluciones que quizás todavía algunos están tomando, que podamos incluir alguna de estas cosas como alguna de nuestras firmes resoluciones para este año. Pues bien, noten cómo el Salmo empieza. El Salmo empieza diciendo, bienaventurado el hombre, bienaventurado el ser humano, bienaventurada la persona. De hecho, podemos decir que esta persona que se le llama en el Salmo bienaventurado o bienaventurada es el sujeto de los primeros 3 versículos. De él es que se habla en los primeros 3 versículos del Salmo. Y esta palabra bienaventurado lo que significa es dichoso, dichosa, feliz. Y de hecho en el original está en plural. Es como si dijera, muchas son las felicidades del que. Eso es lo que dice el Salmo. Se ha de sentir muy pleno, muy feliz, muy contento, muy dichoso el que, de ese es que habla este Salmo. Y por lo tanto, este es el veredicto de Dios de qué es una vida dichosa, de qué es lo que Dios aplaude en una vida, de qué se supone que nosotros entonces deberíamos perseguir, porque Dios tiene la receta para la vida de la dicha o para la vida dichosa. Es esta la expresión divina, como decía, sobre aquella persona cuya vida puede considerarse dichosa. Lo primero, estimados, a los ojos de Dios, que hace que una vida sea dichosa, nótenlo claramente en el primer verso, es la resistencia y lejanía con el pecado. Lo primero que para Dios hace que una vida sea considerada dichosa a sus ojos es que esta persona tenga una lejanía y una resistencia activa a toda forma de pecado. Bienaventurado el hombre, dice, que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ese es el primer elemento y componente de una vida a los ojos de Dios, dichosa, bendita, feliz. El que tiene una determinada resistencia y se aleja de manera decidida de todo aquello que es pecaminoso, que está convencido que los caminos de pecado, por más luces que tengan, son caminos de muerte y de miseria. Eso es lo que el Salmo está diciendo. No hagamos caso, estimados hermanos, a la campaña sistemática de este mundo de tinieblas que nos vende toda forma de pecado como una forma de satisfacer nuestros deseos y de conseguir la dicha o la plenitud que estamos buscando. La vida buena, según Dios, no es la buena vida del mundo. La vida buena para Dios no es la buena vida del mundo. Y noten cómo están redactadas estas frases
sobre el pecado que implica esto es una resistencia activa de nuestra parte. Fíjense que lo primero que dice es que bienaventurado el que no escucha o anda en el consejo de los impíos. No hace caso a los malos, a los consejos que lo llevan en el camino del pecado. Y cuando digo pecado, no me refiero solamente a los grandes pecados y los grotescos pecados a los que nosotros hacemos referencia siempre, sino también a los pecados del corazón, a los pecados internos, a los pecados del orgullo, de la envidia, de la avaricia, de la ira desenfrenada, de la injusticia, del desamor, del desinterés por el otro. Y podemos ir más allá, la impureza, el robo, la mentira, la falsedad, la infidelidad. Y cuanto pecado nos podamos imaginar, esta persona no anda en el consejo de los impíos, no presta atención a lo que el mundo dice que hay que hacer. No se lleva de lo que le dicen. Y eso es lo primero que hace el hombre bienaventurado, no presta atención, tiene una resistencia activa a las cosas que el mundo le dice. Y fíjense que aquí hay en estas tres frases, no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aquí hay una progresión. Si tú le pones caso al consejo de los impíos, vas a andar en el camino de los pecadores. Si tú escuchas lo que el mundo dice, luego vas a proceder y a caminar como el mundo camina. Y luego te terminarás sentando, terminarás teniendo una postura de pecado en tu vida. Te sentarás en la silla de los escarnecedores. Hermanos, el pecado usualmente en nuestra vida no es una caída súbita, es un deslizamiento. Comenzamos a poner atención, comenzamos a caminar y luego nos sentamos. De ahí que el hombre bienaventurado es el que ve de lejos esta tendencia y ve de lejos y conoce la tendencia de su propio corazón y dice no le pondré caso a ese consejo, no le pondré caso a esa idea, desecharé ese concepto, yo no estoy de acuerdo con eso, la palabra no está de acuerdo con eso, me resisto a eso. Y cuando rechaza el consejo, entonces no camina el camino ni se sienta en la silla. El camino de los pecadores, hermano, y la silla de los escarnecedores comienza por el consejo de los impíos. Por eso es que nosotros debemos estar vigilantes de las tendencias de nuestro corazón, de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que conversamos. Hemos de examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Tenemos que discernir qué alimente el alma o qué enferma el alma, de manera tal que podamos dejar fuera aquello que la enferma. Y ojo, puede ser que hayan cosas que enferman tu alma que son parte de ti. Pecado que viene de tu propia carne, un consejo que te da el componente impío de tu naturaleza. Qué problema, ¿eh? Que tenemos un impío aconsejándonos adentro. Mantente atento. Pablo dice en Gálatas 16 que los deseos de la carne luchan con los deseos del espíritu y a veces no podemos hacer lo que deseamos porque hay una lucha entre este componente impío de mi carne y los deseos del espíritu que me habita. Hermanos, hay que estar en guardia porque el corazón es engañoso y el pecado es pegajoso al alma. Es muy pegajoso y sucede que cuando estamos trabajando con un tape, no sé si le ha pasado, que hay unos tapes, sobre todo los que están un poco viejitos, que la pega, el pegamento se está diluyendo un poco y uno le hace así, como que no hay forma de despegarse del tape. Y así el pecado a veces se pega a nuestro corazón y a nuestra alma y es difícil despegarlo de nosotros a menos que no tengamos una actuación radical y concluyente. Ese es el primer componente de este hombre bienaventurado según Dios. Es aquel que monta una campaña sistemática y activa contra todo aquello que es
pecaminoso, comenzando con las ideas, los conceptos y las mentiras que el mundo nos vende y terminando por el proceder, el camino de los pecadores y por el estado de sentarse en la silla de los escarnecedores. Tengo una lucha sistemática contra todo lo que parece o es pecado. Pero el Salmo sigue hablando y nos dice entonces que el hombre bienaventurado no es solamente aquel que se resiste y se aleja del pecado, sino aquel que se acerca a la palabra de Dios. El Salmo en su versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Ese artículo ahí, si no, es de contraste. El hombre de pecado entiende que el deleite está en el pecado. Cuando nosotros pecamos, nosotros asociamos deleite al pecado. De lo contrario, no lo cometeríamos. ¿O por qué creemos nosotros que nosotros pecamos? El pecado nos promete algo. A veces no es solamente deleitoso, sino también nos desahoga. Cuando nos sentimos molestos con alguien y lo atropellamos con nuestra ira, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desahogándonos, nos estamos sintiendo mejor emocionalmente hablando, supuestamente, aunque eso nos deje una amargura, ciertamente. Pero el pecado entonces nos vende un deleite, un desahogo, una comodidad, ¿cierto? Pero el hombre que es dichoso a los ojos de Dios se aleja de eso y él entiende que su deleite no está en los caminos de pecado, sino que en la ley del Señor está su deleite. Él entiende que los caminos de Dios son deleitosos, son placenteros al alma. Es el camino de la verdadera felicidad. Y dice, si no, este hombre, en la ley del Señor está su deleite. La palabra de Dios, estimados, hace que el hombre descubra los caminos de su plenitud. La palabra de Dios hace que el hombre descubra los caminos de su plenitud. Nosotros creemos saber lo que nos hace felices, pero no es así. Nosotros creemos saber lo que nos hace plenos, pero no es así. En muchas ocasiones, amados, el ser humano buscando su plenitud encuentra sus peores miserias. En búsqueda de su plenitud termina en fosos de miseria. Y seguimos creyendo mentiras que el mundo nos dice y nuestra carne nos dice, que nos llenan de ansiedad, de dolor y de sufrimiento. Y la palabra de Dios entonces viene e ilumina nuestro camino, es lámpara a los pies. Y nos indica por dónde no debemos caminar y por dónde debemos caminar, a menos que nosotros nos dejemos instruir de manera regular por la palabra de Dios y le creamos a la palabra y meditemos en la palabra y apliquemos la palabra, nosotros vamos a vivir confundidos en la vida. Vuelvo y repito, nosotros pensamos que sabemos lo que nos hace felices, pero no es así. Y cuando no tenemos entonces nuestra mente llena y saturada de la palabra, daremos importancia o mucha importancia a cosas que no son importantes. Y no daremos importancia a cosas que sí son importantes. En días pasados el pastor Miguel citaba una frase, no recuerdo de quién es, yo no creo que la haya dicho el autor, pero decía que el fracaso puede definirse como tener éxito en aquellas cosas que no importan. Y muchas veces precisamente como no tenemos la luz de la palabra, nosotros entonces tenemos éxito en cosas que no importan. Y en las cosas que verdaderamente importan, fracasamos. ¡Qué tragedia! O sea, ponemos empeño. El problema es que lo ponemos en cosas que no importan. El empeño está bien, pero mal dirigido. Y a veces eso se da porque caminamos en la oscuridad. Caminamos sin la palabra. Pero noten que el hombre dichoso entonces
es aquel que en la ley del Señor está su deleite. Este hombre no solamente lo lee, no solamente consume la palabra, sino que se deleita y medita en ella. Esto es un término que se deleite en la palabra. ¿Y cómo así? ¿Cómo yo puedo sentir un deleite por la palabra? Confesemos que muchos de nosotros cuando nos acercamos a la palabra muchas veces nos aburre. La leemos y nos dormimos. No la entendemos. Muchas veces no permanecemos ahí el tiempo suficiente para que ella nos hable. A veces estamos tan distraídos que definitivamente no captamos ni un ápice de lo que quiere decirnos. Este hombre se deleita y medita en la palabra. Yo estoy convencido de que definitivamente detrás de esta expresión de que en la ley del Señor está su deleite, es que el deleite viene a nosotros cuando somos capaces de ver a Dios detrás de su palabra. Resulta un poco chocante que alguien diga que en la ley está su deleite. La ley es poco deleitosa para cualquiera que la lea. Pero cuando uno ve el carácter de Dios detrás de la ley, detrás de su palabra, y uno ve su carácter bondadoso, su carácter misericordioso, su carácter justo, su carácter recto, su carácter excelente, entonces comenzamos a apreciar, a deleitarnos en los atributos de Dios reflejados en su palabra. Una de las formas precisamente en la que encontramos deleite en la palabra es cómo se refleja Dios a través de esto que yo estoy leyendo. En estos días yo estoy leyendo el libro de Jueces y aquellos de ustedes que lo han leído, es un libro triste, es un libro que me confronta, es un libro que me frustra y es un libro que me dice la gran misericordia que Dios tiene, porque el libro comienza contando y diciendo que la historia del libro de los Jueces es que el pueblo de Israel caminaba bien por unos años cuando tenía un juez que lo gobernaba, pero tan pronto el juez ya era quitado o moría, el pueblo volvía a desviarse y volvían ellos a los peores pecados y a las peores idolatrías imaginables. Y Dios tenía que volver a levantar otro juez que viniera y los dirigiera y los liderara y los sacara de ahí. Y Dios los volvía a perdonar. Y eso pasa en los primeros 4 capítulos como 7 veces. 4 capítulos. Como 7 veces. Pasa mucho más a lo largo del libro. Y yo decía, pero ¿qué es lo que esta gente tiene en la mente? En el corazón. Pero ese pensamiento no me duró mucho y dije, lo mismo que tengo yo. ¿Cuántas veces yo le he pedido perdón a Dios por las mismas cosas? ¿Cuántas veces yo he tenido que ser reprendido por Dios y disciplinado por Dios y colocado por Dios en circunstancias que hacen aflorar el mismo pecado por el que yo le pedí perdón a Dios hace unos meses? Ese es el corazón humano, pero ver a Dios en el libro de los Jueces es increíble porque veo la fidelidad de Dios, veo la paciencia de Dios, veo a Dios extendiendo su mano a pesar de lo que el pueblo era, y yo me siento amado en el libro de los Jueces. Entonces, en un sentido, me he deleitado al ver su palabra. Y el salmista, en el momento que escribe esto, el salmista solamente contaba básicamente con los primeros 5 libros de la Biblia, que era el Pentateuco. Él no contaba con toda la revelación que nosotros contamos. Él no tenía la historia de Jesús escrita. A él no se le había contado que el Hijo de Dios en persona iba a venir. Él tenía algunas ideas, porque el libro de los Salmos es un libro profético y mesiánico en muchos aspectos, pero él no tenía del todo claro cómo era que eso iba a tomar forma. Pero nosotros ahora que podemos ver la historia y leer la palabra y ver que el Hijo de Dios se entregó por nosotros, él que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y vino y se entregó por nosotros, y en la forma de hombres fue el siervo y como siervo murió por nosotros. Y ahora que Pablo nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios, y Pablo nos dice también que aquel que entregó por nosotros a su Hijo, ¿cómo no dará también juntamente con él todas las cosas? Y tenemos todos estos pasajes que nos hablan del amor, del cuidado, del favor de Dios. ¿Cómo no entonces sumergirnos en esos textos y esos pasajes y decir, Señor, gracias, Señor, perdóname,
Señor, ayúdame. Señor, abre mis ojos, como el salmista en el Salmo 119. Abre mis ojos a ver las maravillas de tu ley. No dejes que yo, al estudiar tu palabra, yo pase por alto, yo ignore las maravillas que ella contiene. Señor, dame deleite por tu palabra, porque ese es el hombre bienaventurado. Ese es el hombre que, deleitándose en la palabra, va a tener la fuerza para resistir el pecado, que es la primera condición del hombre dichoso. Entonces este hombre se deleita en el Señor y medita en la palabra, medita en la palabra. La meditación en la palabra es parte de lo que necesitamos hacer para cogerle el gusto a la palabra y deleitarnos en ella. Y me voy a atrever aquí a usar un término que lo usamos en la parte culinaria, ¿verdad? Pero yo creo que podemos hacer una analogía de que el adquirir un deleite por la palabra es un gusto espiritual adquirido. Yo no comía sushi hace unos años, hoy en día me gusta mucho, no sé si es por la edad o porque se me han ido los sabores, pero a mí me gusta el sushi hoy. Me gusta el sushi. Pero yo probé un par de sushis antes de que me gustara el sushi. Y mi esposa me decía, pero pruébalo. Ya yo sé cuáles me gustan y cuáles no me gustan, pero el que me gusta mucho. Me he dado la oportunidad de apreciar los sabores, de apreciar la variedad de la comida, de qué bien me cae, qué liviano, qué ligero me siento después que me doy una hartura de sushi. He adquirido el gusto por el sushi. Me pasó lo mismo con el aguacate hace unos años, que yo durante muchos años odié el aguacate. No, hace unos años, ya hace como 15 años que yo, el aguacate y yo somos, yo como todos los días aguacate si hay. Adquirí un gusto, le di la oportunidad a mi paladar de apreciar los matices del sabor, la variedad del sushi y lo que escondía el sushi, y ahora me gusta. Y yo creo que en la medida que nosotros caminamos con Dios, viéndolo en su palabra, apreciando lo que Él hace por nosotros, cómo Él se revela a nosotros, cómo Él nos dirige, cómo Él nos cuida de nuestra propia pecaminosidad, yo creo que vamos a ir adquiriendo un gusto por ella que nos va a resultar deleitoso. Y entonces, cuando eso resulte así, vamos a ser capaces de meditar más frecuentemente en ella. Vamos a ser capaces de meditar más frecuentemente en ella. La meditación en la palabra es análogo a lo que pasa con los alimentos. O sea, nosotros comemos los alimentos y la digestión hace que los alimentos se conviertan en nutrientes. Entonces, la meditación de la palabra es al alma lo que la digestión es a los alimentos. O sea, la meditación es la digestión del alma a través de la cual yo tomo la nutrición de la palabra, el alimento bíblico, y lo transformo en nutrientes. Y yo entiendo lo que dice y entiendo lo que implica para mí. Esto es muy importante. Yo diría que es una de las disciplinas espirituales más importantes. De hecho, es hasta mejor que lea menos y medite más. De tal manera que lo que yo consumo se convierte en nutrientes. Porque muchos de nosotros consumimos la palabra como si fuera un alimento ultraprocesado. La comemos y no nos nutre. Porque no la meditamos. Miren el ejercicio que estamos haciendo con este Salmo 1 hoy. Honestamente, solamente hice referencia a una palabra del original que le dije que era plural. Todo lo demás que hemos visto en este Salmo es simple observación. Es detenernos y decir, wow, ¿y cómo esto está escrito así? ¿Y por qué dice esto de esta manera? ¿Y qué implica esto de que uno se deleite en la palabra? ¿Y cómo es que uno medita? Uno reflexiona. Es pura observación. Ojalá nosotros entonces podamos y crezcamos en esta disciplina de la meditación y que podamos ser cristianos mejor nutridos de la palabra, que se deleiten en ella, de tal manera que podamos tener la fuerza, como les decía, para resistir el pecado. Entonces, este es el hombre.
bienaventurado para Dios. El que tiene una resistencia activa contra el pecado y se aleja de él, pero el que se acerca a la palabra encontrando en ella su deleite y medita en ella constantemente. Este hombre entonces, miren el versículo 3. Cuando esto ocurre en la vida de alguien, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Se dan cuenta la frondosidad, la prosperidad integral de esta persona? La dicha aquí descrita. ¿Cómo se ve la dicha según Dios? Es un hombre que está plantado. Fíjense que el término que usa es plantado. No es un árbol silvestre, es un árbol plantado por Dios. Cuidado, protegido. Eso decía Spurgeon al respecto. No es un árbol silvestre, sino plantado, escogido, considerado como propiedad, cultivado y protegido de ser desarraigado. Pero Dios lo planta cuando un hombre se aleja del pecado y se aferra a la palabra, es plantado por Dios junto a corrientes de agua. ¿Y qué hace y qué pasa con un árbol plantado junto a corrientes de agua? Se desarrolla fuerte, crece firme, tiene nutrientes, es capaz de resistir los embates de las circunstancias, de la adversidad. Está plantado junto a corrientes de agua. Lo que esto implica es, el hombre que así vive, tiene lo que necesita. Tiene comida. Tiene alimento. Y no solamente eso, sino que obviamente al estar plantado, acuérdense que esta es la metáfora del árbol, ¿verdad? Da su fruto a su tiempo. Claro, tiene lo que necesita para cualquier momento en su vida. Por lo tanto, en cada tiempo, en cada momento, él sabe cómo responder, qué entregar. Hay momentos de adversidad, él tiene fe para dar. Se recibe un favor, él tiene gratitud para expresar. Hay un momento difícil, él tiene fe para resistir. Hay un momento de tentación, él tiene dominio propio para permanecer firme. Es un hombre, una mujer que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Él da lo que se requiere, lo que las circunstancias requiere, y su hoja no se marchita, permanece. Habla de permanencia. Este individuo no está fluctuante, aunque sabemos que todos nosotros tenemos algún grado de fluctuación. No somos Dios, no somos Cristo. Pero en general, esta es una hoja que permanece. Somos árboles que estamos verdes y frondosos. Y eso es hermoso verlo. ¿Saben cuándo? En la medida que nosotros envejecemos, si nosotros envejecemos resistiendo el pecado y abrazando la palabra como nuestro deleite, el que envejece en el Señor reverdece. Es así, es así. Es en esas condiciones, hermanos, obviamente, claro está, todo lo que hace prospera, todo lo que hace prospera. Claro, no, lejos esté de nosotros distorsionar esa palabra de prosperidad y asociarla con enriquecimiento material. Todo lo que hace prospera en el sentido último, en el sentido de lo que es la verdadera dicha bíblica. Es un hombre que está cerca de Dios, alejado del pecado. Dios trae bendición a su vida en las formas que a él le plazca, pero esto es un hombre firme, no rico necesariamente, pero firme en la vida, dichoso, feliz, pleno. Él no necesita dinero para ser pleno y feliz. Si Dios se lo da, él lo disfruta, pero si no se lo da, él está bien. Es un hombre firmemente plantado junto a corrientes de agua. Entonces, leamos otra vez el Salmo ahora con este entendimiento que hemos hecho, con este recorrido que hemos hecho. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera.
querramos nosotros ser ese tipo de hombre o de mujer que se describe en el Salmo 1. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque este Salmo es un faro de luz para aquellos que buscamos la plenitud en esta vida. Y de alguna manera todos nosotros tenemos un anhelo de plenitud, pero sabemos que esa plenitud solamente se consigue en ti. Y por lo tanto este Salmo nos dirige precisamente a la fuente de la plenitud que eres tú, Señor. Ahora que está iniciando este año, Señor, danos ojos para verte. Abre, Señor, nuestro entendimiento para ver tu palabra y las maravillas que ella contiene. Y permítenos, Señor, caminar como camina este hombre bienaventurado del Salmo 1. Y que tú te lleves la gloria, Señor. Que otros al vernos caminar puedan decir, qué grande es el Dios de ese hombre, esa mujer bienaventurada. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.